Bueno, les pido disculpas, continuamos con la clase, tuve una descarga de batería, así que bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva donde justamente les mostraba esta imagen que corresponde a un segmento de tejidos periodontales. Por un lado tenemos el hueso alveolar, que conecta, que permite el anclaje de las fibras del ligamento periodontal. Todo esto que estoy señalando es ligamento periodontal, ¿sí? Es un tejido fibrilar. Tenemos por este lado el cemento radicular, que como saben también, al igual que el hueso, en ese sentido funcionalmente son similares estos tejidos, ya que ambos proveen una superficie de anclaje de las fibras del ligamento periodontal. Y acá podemos ver claramente esta hilera de células que en esta porción más hacia apical se disponen más aplanadas, pero más hacia coronal se disponen más cúbicas o más ensanchadas, y son los famosos cementoblastos, que como la literatura describe son células que se disponen en la parte más superficial del cemento, de ahí que mirando hacia el ligamento periodontal, de ahí que por su disposición se considera que forman más parte del ligamento periodontal que del cemento radicular, y son las células responsables de sintetizar la matriz cementoide, ¿no? Esta matriz que inicialmente es orgánica, cuando se mineraliza, se calcifica, forma entonces el tejido maduro llamado cemento. ¿Sí? Justamente entre esta capa de células llamadas cementoblastos y el cemento maduro ya mineralizado, en la línea o en el frente de mineralización vamos a encontrar esta capa, esta zona de alrededor de 20 micras de espesor, que constituye lo que equivale en dentina como predentina, o lo que equivale en el hueso como sustancia osteoide, y que corresponde al precemento o sustancia cementoide. ¿Por qué se llama precemento o sustancia cementoide? Bueno, porque es una capa de matriz orgánica de cemento que todavía no se ha mineralizado, no se ha calcificado, es un cemento inmaduro, pero cuando se calcifica esta banda de sustancia orgánica va a formar el cemento maduro, ¿sí? Entonces, el precemento es la porción inorgánica, perdón, es la fracción, en este caso de tejido, que no contiene componente inorgánico, ¿sí? Que no está mineralizado y por lo tanto es un cemento inmaduro, ¿sí? Está justo en el frente, en la línea de avance de la mineralización, o es la parte que se dispone entre los cementoblastos y el cemento maduro. Bueno, entonces en cuanto a los componentes estructurales básicos de este tejido, reconocemos, como todo tejido mineralizado, reconocemos dos componentes, las células, la población de células y la matriz calcificada. Ahora, en este tejido podemos reconocer fundamentalmente dos tipos de células que son permanentes, y que son por un lado los cementoblastos y por otro lado los cementocitos. Los cementoblastos, como vieron en la imagen anterior, son células cuya morfología va a depender de su actividad funcional, siendo más cúbicas y con un citoplasma intensamente basófilo cuando están en plena actividad funcional, pero cuando están inactivas desde el punto de vista metabólico, es decir, no están depositando matriz, no están formando matriz, están inactivas, morfológicamente son distintas, ya no van a ser tan cúbicas, sino más bien son aplanadas, y su núcleo es más heterocromático. Los cementocitos son las células que equivalen en el hueso a los osteocitos, son las células, es decir, son los cementoblastos que quedaron encerrados en su propia matriz secretada y no avanzaron a migrar, entonces se quedaron encerrados en su propia matriz y en ese momento se vuelven células
con menor actividad metabólica y reciben el nombre de cementocitos. Estas células, estos cementocitos, están alojados en unos espacios llamados lagunas o cementoplastos. Estos cementoplastos, de hecho, son cavidades que labran la misma morfología del cementocito. Y como el cementocito es una célula que posee varias prolongaciones citoplasmáticas, el cementoplasto, que es la cavidad, es el espacio que aloja el cementocito en la matriz del cemento, va a presentar también, va a formar estos conductillos, llamados conductillos o conductos calcóferos, donde se alojan las prolongaciones citoplasmáticas que emiten estas células llamadas cementocitos. Y también se pueden reconocer otras poblaciones celulares en el cemento, como son, ya lo mencioné inicialmente, los cementoclastos u odontoclastos, que es una población de células que en realidad pertenece al ligamento periodontal, pero que pueden aparecer únicamente en determinadas condiciones, es decir, que no están siempre. Aparecerían en determinadas situaciones fisiológicas, como por ejemplo la reabsorción de las raíces de los dientes temporales, de los dientes primarios. Ahí aparecerían, por ejemplo, estas células para reabsorber el cemento radicular. Recuerden que una de las características del cemento que lo diferencia del hueso es su baja capacidad para reabsorberse, ¿no? Es un tejido que no experimenta remodelación o esta es muy, muy pobre. Y otro grupo de células que podemos encontrar que describen los libros son restos epiteliales de Malassez, que son simplemente células que quedaron de la disgregación de la vaina epitelial de Herwig. Y estos restos epiteliales de Malassez, cuando se ubican en el cemento, cuando se las puede pues ubicar, estarían presentes en cavidades similares a los cementoplastos, llamadas cavidades encapsuladas. En realidad, aparentemente no estarían siempre, estarían estas células en determinadas condiciones. ¿Sí? Así que por esa razón se las coloca como otras poblaciones. ¿Sí? Las poblaciones celulares protagónicas de este tejido, que están siempre, son los cementoblastos y los cementocitos. Y la matriz calcificada, que va a estar constituida por fibras colágeno tipo 1, más la sustancia fundamental amorfa. Todo esto forma el componente orgánico de la matriz, que representa el 22% de toda la estructura del cemento. Y recuerden que el colágeno de tipo 1 de toda la fracción orgánica es el componente más abundante, representaría el 90% de toda la fracción orgánica. Pero recuerden que la matriz calcificada del cemento es matriz orgánica que se calcifica, sobre la cual se depositan las sales de fosfato de calcio y carbonato de calcio, y se convierte entonces en una matriz mineralizada. Pero ese componente orgánico, esa matriz orgánica, que es la que sintetizan los cementoblastos, está formada por colágeno tipo 1, que es el componente mayoritario de esta fracción orgánica, y una sustancia fundamental amorfa representada por los glucosaminoglicanos y glucoproteínas. Entonces, esa sustancia amorfa más las fibras colágenas forman toda la fracción orgánica de este tejido, que constituye el 22% del total de esta estructura. La matriz inorgánica, o sea, la sustancia inorgánica calcificada, homogénea, cementante, pues representa el componente mayoritario, y eso le da la característica a este tejido de ser duro, y que está presente en el 46 a 50% de toda la estructura. Y el componente inorgánico más importante en este tejido son obviamente las sales de fosfato octacálcico, que se organizan formando los cristales de hidroxiapatita, que como ya conocen,
los cristales de hidroxiapatita del cemento son más pequeños, son más delgados y más reducidos en tamaño si los comparamos con los de la dentina, y por ende van a ser mucho más pequeños si los comparamos con los del esmalte. Y bueno, esta imagen, miren, esta fracción de estructura dentaria y tejidos periodontales, que comprende tanto, es un corte que comprende dentina, comprende obviamente cemento, ligamento periodontal y parte de hueso alveolar. Es un corte que fue tratado por desmineralización y teñido con tricrómico de Masson, que es una tinción especializada para marcar fibras de colágeno. Las células las vamos a ver de este color rojizo, y las fibras de colágeno las vamos a ver de este color azulado, verde azulado. Y yendo justamente de izquierda a derecha tenemos entonces la dentina, que la reconocemos en este caso los canalículos dentinarios. Acá tenemos entonces el cemento, y acá donde estoy marcando estaría la conexión cemento-dentinaria, que como ya saben es una estructura bastante porque ambas matrices, la matriz de dentina, la matriz del cemento, el hecho de que comparten un mismo origen embriológico, da lugar a que este límite sea difícil de localizar, de divisar, es prácticamente forman una sola entidad. En este caso, como se corresponde con una porción celular de cemento, es fácil distinguir en este caso dentina de cemento. ¿Por qué? Porque la dentina pues tiene solo prolongaciones citoplasmáticas que están incluidas en estos canalículos dentinales que atraviesan, como ya saben, el espesor de la dentina, y esta fracción de cemento celular, que la vamos a encontrar justamente por acá, el cemento celular es el tipo de cemento que presenta los famosos cementocitos, los cementoblastos que quedaron incluidos en su propia matriz. Y este cemento celular se deposita a nivel del tercio medio y especialmente a nivel del tercio apical. A nivel del cemento cervical o a nivel cervical, el cemento es acelular, es decir, no tiene células, ¿sí? Es un cemento únicamente fibrilar, carente de células, pero eso lo vamos a tener a nivel cervical. Si hacemos el corte a este nivel, entonces el tipo de cemento que vamos a encontrar justamente es este que se observa aquí, un cemento celular con cementocitos incluidos en su matriz, ¿no? Acá tenemos entonces el ligamento, y justamente en la superficie del cemento, mirando hacia el ligamento periodontal, vamos a tener la hilera de células llamadas cementoblastos. Entonces, a medida que van depositando la matriz orgánica del cemento y esta se calcifica, estas células entonces van quedando incluidas en su propia matriz y van justamente retrocediendo, ¿no? Porque van quedando incluidas en la matriz. Y una de las teorías que se maneja para explicar el por qué estos cementoblastos quedan incluidos en esta matriz, convirtiéndose en cementocitos, es porque la formación del cemento secundario, el cemento de tipo celular, justamente el cemento celular es un cemento secundario, su depósito sería mucho más rápido. Y al ser más rápido la formación de este tipo de cemento, no le da tiempo al cementoblasto a migrar, no le da tiempo a llegar a la superficie y queda incluido, queda encerrado en su propia matriz. Y bueno, acá tenemos las fibras del ligamento periodontal que, como ven, se anclan por un lado en el hueso alveolar y por otro lado se anclan en el cemento. Las fibras que vienen del ligamento periodontal e ingresan en el cemento son fibras colágenas de tipo 1, llamadas fibras de Sharpey, que ingresan en el cemento radicular en una dirección perpendicular al eje, a su superficie o al eje largo del diente.
Y aquí, bueno, haciendo más foco a nivel de lo que es el ligamento periodontal para que observen las células que presenta y la gran densidad de sus fibras colágenas, ¿no? Las cuales están ingresando al cemento radicular en un sentido perpendicular a la superficie, al eje largo del diente, y son las famosas fibras de Sharpey. Bueno, entonces de las células del cemento ya hablamos, los cementoblastos que están ubicados justo en la zona más superficial, los tenemos acá, ¿no? Ya dijimos que su morfología depende y sus propiedades de tinción dependen de su actividad funcional. Cuando están muy activos, cuando están secretando sustancia cementoide, que luego se va a calcificar y formará el cemento maduro, son células más cúbicas con un citoplasma intensamente basófilo, pero cuando estas células están inactivas funcionalmente se vuelven más aplanadas y su núcleo se vuelve más heterocromático. Entonces, claramente su morfología y propiedades de tinción, recuerden, dependen de su actividad funcional. Y como les había explicado, entre los cementoblastos activos y la matriz calcificada vamos a encontrar una banda de sustancia orgánica secretada por estas células que aún no está calcificada y que se denomina precemento o sustancia cementoide, que es el equivalente a la predentina en la dentina o a la sustancia osteoide en el hueso. Entonces, los cementoblastos son las células responsables de sintetizar, de formar la matriz orgánica del cemento y por tanto serán las células encargadas de sintetizar el tropocolágeno, que será el precursor de las fibras de colágeno tipo 1, pero también son las células encargadas de sintetizar los componentes de la sustancia fundamental amorfa de esta matriz que generan y que en este caso serían los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. Bueno, entonces acá tenemos una imagen, en realidad es un esquema de cómo se ve esta célula a nivel ultraestructural, ¿no? Si yo analizara este tejido con un microscopio electrónico, voy a poder observar la ultraestructura del cementoblasto. Entonces, como ven, dijimos que cuando esta célula está funcionalmente activa, es una célula con una morfología más cúbica, pero cuando está inactiva, cuando está en reposo, es decir, cuando no está sintetizando matriz cementoide, se vuelve una célula más aplanada. En este caso es una célula justamente en plena actividad funcional, por ende es cúbica, tiene unas ligeras digitaciones esta célula. De hecho, se habla que se plantea que existirían dos tipos de cementoblastos, aquellos que tienen prolongaciones de tipo digitiforme y otros que tienen prolongaciones digitiformes más prolongaciones laminares y que estarían involucrados en la formación de diferentes tipos de matriz cementoide. En la parte ultraestructural, como es una célula encargada de sintetizar matrices, lógico que esté formada por abundantes organelas, ¿sí? Tiene muchas mitocondrias, un aparato de Golgi bastante desarrollado, también tiene un importante retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos el Golgi. El retículo endoplasmático, si bien es abundante, pero no es tan abundante si lo comparamos con los fibroblastos del ligamento periodontal. Y como ven, estas células secretan entonces la matriz orgánica que está formada por el protocolágeno, que es el precursor del colágeno de tipo 1, los glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas. Entonces esa matriz orgánica que va a estar justamente ubicada entre la capa de células y la zona de cemento maduro, de tejido ya de matriz ya mineralizada. Entonces acá tenemos el cemento, acá tenemos la capa de células, para acá tendríamos el ligamento periodontal y, como les decía, entre la capa de células y el cemento maduro calcificado vamos a tener la banda
el área de matriz orgánica cementoide no calcificada llamada cementoide o sustancia cementante, que sería toda esta banda que estoy señalando y que sería pues el producto incipiente de estas células, el cual una vez que se mineraliza se convierte en esto llamado cemento. Bueno, repasando un poquito más la biología del cementoblasto, se ha podido establecer por estudios de inmunistoquímica, inmunofluorescencia, se ha podido llegar a conocer que los cementoblastos son células que tendrían una regulación hormonal, puesto que expresan receptores de hormonas de crecimiento, expresan el receptor de la proteína relacionada con la paratormona. Se ha determinado también que expresan receptores para el factor de crecimiento epidérmico. Y como les comentaba, a nivel ultraestructural, estas células se caracterizan por tener un sistema de Golgi desarrollado, abundantes mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso, aunque el RER sería menos abundante si lo comparamos con el fibroblasto de ligamento periodontal. Están formadas por un núcleo excéntrico y el cual contiene entre 1 o 2 nucleolos. Estas características de su citoplasma han sido establecer por estudios de microscopía electrónica de transmisión, y el conocimiento sobre los receptores que expresan superficie se ha podido conocer por estudios de proteómica, como les mencionaba. Y bueno, entonces, ¿por qué esta célula posee un sistema organular bastante desarrollado? Y es obvio por su elevada actividad de síntesis, ¿no? Son las células encargadas de sintetizar la matriz cementoide, la cual luego se va a calcificar y va a formar el cemento maduro. Y como les comentaba también, recuerden, se sugiere que existirían dos tipos de cementoblastos, aquellos que tienen una morfología predominantemente digitiforme y aquellos que tienen una morfología digitiforme, pero además exhiben prolongaciones laminares, ¿sí? Y se considera que estos dos tipos de cementoblastos generarían distintos tipos de matriz cementoide. Bueno, otro grupo de células que podemos detectar en este tejido son los cementocitos. Y ya dijimos que los cementocitos son los mismos cementoblastos que quedaron incluidos en esa matriz mineralizada y quedan alojados en unos espacios, en unas cavidades llamadas cementoplastos o lagunas, que en los cortes por desgaste de piezas dentarias vamos a ver estos, podemos identificar estos cementoplastos como espacios oscuros, ¿no? Con pequeñas prolongaciones o conductillos, llamados conductillos calcóferos. Justamente aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, bueno, hay un montón de estos cementoplastos, ¿no? Justamente en los cortes por desgaste, que su función es preservar el tejido mineralizado y eliminar toda la parte orgánica. Entonces, la parte celular, la parte de las fibras, nada de eso lo vamos a observar en estos cortes. Lo único que se preserva es el componente inorgánico, el componente calcificado. Entonces, obviamente, estos espacios negros que vemos en esta imagen, en este corte por desgaste, son las lagunas que estaban ocupadas por estos cementocitos, y estas lagunas adoptan la morfología del cementocito, ¿no? Y se ven oscuras porque están llenas de aire, simplemente. Y bueno, los cementocitos entonces, desde el punto de vista funcional, son células maduras. Recuerden, son células que ya no tienen capacidad de dividirse por mitosis, son células totalmente diferenciadas. De hecho, son inactivas o conservan cierto grado de actividad metabólica entre más cercanas estén al ligamento periodontal. Recuerden que estas células, a través de sus prolongaciones, establecen sistemas de redes y de hecho las prolongaciones citoplasmáticas de estas células, la literatura describe que estas prolongaciones se orientan hacia el ligamento periodontal porque es de ese tejido que van a recibir los nutrientes para mantener algún grado de actividad metabólica, ¿sí? A medida que estos cementocitos se van acercando
por la nueva posición de capas o laminillas de cemento, estos cementocitos se van a ir acercando hacia la dentina, y a medida que se acercan a la dentina se van volviendo células más atróficas, más degeneradas. Inclusive se ha descrito que los cementoplastos, las lagunas que alojan a los cementocitos y que estarían ubicados por acá, cercanos a la dentina, contendrían solo fragmentos de cementocitos o muchas estarían vacías. Entonces estas células pueden mantener su metabolismo parcialmente a través de este sistema de conductillos que les permite mantener comunicación con el ligamento periodontal, ¿no? Pero a medida que estas células se van alejando del ligamento y se van acercando a la superficie de la dentina, se van atrofiando progresivamente. Bueno, entonces este es un corte por desgaste que ha sido teñido con violeta de genciana, y lo que podemos ver simplemente son las lagunas, los cementoplastos que alojan a estas células, y los vemos como espacios negros porque están llenos de aire. Y recuerden que en esta técnica de preparación de tejido dental se preserva el componente mineral, pero se pierde toda la parte orgánica. Entonces aquí ya estas no son en realidad las células, son los espacios, son las cavidades en las cuales se alojaban los cementocitos. Pero como los cementocitos son células con múltiples prolongaciones citoplasmáticas, el cementoplasto va a adoptar la morfología del cementocito, y estos conductillos que vemos que emergen de estas cavidades, de estos espacios negruzcos, son los conductos calcóferos, donde se alojaban las prolongaciones. Entonces lo que vemos en esta imagen son simplemente cementoplastos más los conductos calcóferos, ¿no es cierto? Que son las cavidades donde se alojan los cementocitos. Y bueno, desde el punto de vista ultraestructural, se sabe que el cementocito estaría conformado por alrededor de 20 a 30 alrededor de 10 a 20 prolongaciones citoplasmáticas, tendrían una longitud aproximada de 20 a 30 micras. Y las prolongaciones citoplasmáticas, bueno, ¿para qué las utilizan? Las utilizarían para comunicarse con otro cementocito o con cementocitos vecinos, y las utilizarían también para poder mantener contacto con los cementoblastos y con el ligamento periodontal. De hecho, la literatura describe que la cara del cementocito que mira hacia el ligamento periodontal pues es la parte que está más en intercambio metabólico, y de hecho las prolongaciones de estas células que emergen de la cara contraria, de la cara que no mira el ligamento periodontal, estas prolongaciones lo que harían es dar inclusive una curva, o sea, harían una curvatura para poder entrar en contacto con el ligamento periodontal, del cual reciben los nutrientes y mantendrían este cierto grado de actividad metabólica, que obviamente se va perdiendo progresivamente, ¿no? A medida que se van acumulando, se van depositando más laminillas de cemento, estas células van alejándose cada vez más del ligamento periodontal, se vuelven más inactivas, y entre más se aproximan a la dentina, se vuelven más atróficas. Y bueno, se sabe por estudios de microscopía electrónica de transmisión que exhiben un núcleo pequeño, bastante pignótico, como ven aquí, y poseen un sistema organular escaso, puesto que, como ya les dije, su actividad metabólica es más deficiente y va reduciéndose progresivamente. Entonces, este sistema organular obviamente es obvio, es lógico que esté menos desarrollado, porque ya su capacidad de sintetizar matriz cementoide pues se reduce significativamente. Las células que tienen la capacidad de sintetizar esta matriz son los cementoblastos. Estas células si guardan alguna capacidad de sintetizar matriz es muy escasa, ¿no? Y esta función la van perdiendo progresivamente.
Bueno, también dijimos que en las células del cemento existía otro grupo de poblaciones celulares que podemos encontrar eventualmente, y una de ellas son los cementoclastos u odontoclastos, que también se alojan en unas cavidades llamadas lagunas de Hoshi o lagunas de resorción. Son células justamente con capacidad de reabsorber cemento. No pertenecen al cemento en sí, se sabe que pertenecen al ligamento periodontal, pero no aparecen siempre, aparecerían solamente en ciertas circunstancias como las mencionadas. Dijimos durante la reabsorción, la rizálisis de los dientes temporarios previo a su exfoliación, y también aparecerían estas células en condiciones patológicas, por ejemplo en procesos inflamatorios, enfermedad periodontal. Podrían aparecer también durante eh, movimientos ortodónticos exagerados. Podrían activarse estas células y provocar pues focos de resorción en el cemento. Y también se habla, la literatura establece que eventualmente en el cemento podemos encontrar restos epiteliales de Malassez, que como les dije son células, restos que han quedado del disgregamiento de la vaina epitelial de Herwig. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver un área de resorción, en este caso del cemento. Este es el ligamento periodontal, este es el cemento radicular. Miren esta zona de resorción provocada por activación de cementoclastos. Son eventos infrecuentes, recuerden, la resorción en el cemento es un evento muy infrecuente, se daría solo ante determinadas circunstancias y sería mediado por estas células llamadas cementoclastos, que no pertenecen al cemento en realidad, sino que pertenecen al ligamento periodontal. Bueno, la matriz calcificada del cemento ya dijimos que está constituida por fibras, por la sustancia fundamental amorfa. Las fibras las podemos clasificar en dos grupos: fibras propias o intrínsecas y fibras externas o extrínsecas. Las fibras propias o intrínsecas son fibras de colágeno tipo 1 y se llaman propias o intrínsecas porque son las fibras sintetizadas por el propio cementoblasto, mientras que las fibras externas o extrínsecas son aquellas que no son sintetizadas por el cementoblasto, sino que provienen del ligamento periodontal. Son igualmente fibras colágenas de tipo 1 que son sintetizadas por los fibroblastos, y estas fibras vienen desde el ligamento y penetran en el cemento radicular, lo hacen perpendicularmente a la superficie de este tejido y se conocen con el nombre de fibras de Sharpey, ¿no? ¿Y cuál es la función de estas fibras extrínsecas? Bueno, la función es permitir el establecimiento de esta articulación dentoalveolar. Bueno, y la sustancia fundamental amorfa, constituida por los glucosaminoglicanos y glucoproteínas. Recuerden que toda esta sustancia fundamental amorfa representan el 22% de la estructura de todo el tejido llamado cemento, y estas fibras y esta sustancia fundamental están sumergidas en una matriz inorgánica, calcificada, homogénea, cementante, que representa, la sustancia inorgánica sola representa aproximadamente el 50% de la totalidad del cemento. Y como les había dicho, el principal componente inorgánico de la matriz inorgánica de este tejido es el fosfato de calcio, el cual se organiza generando los famosos cristales de hidroxiapatita. Recuerden que el cristal de hidroxiapatita presente en el cemento es más pequeño, es más delgado respecto a los cristales de hidroxiapatita presentes en la dentina y presentes en el esmalte. Recuerden que el cristal de hidroxiapatita más grande, más voluminoso y más largo del encontrado en todos los tejidos duros era aquel que encontrábamos en el esmalte.
Bueno, en cuanto a la cementogénesis, al igual que el proceso de dentinogénesis y depósito de esmalte, el cemento también es un tejido que crece por fenómenos de aposición. Entonces la cementogénesis es un proceso cíclico, progresivo, que se da durante todo el ciclo vital del elemento dental y que queda justamente demostrado o evidenciado a través de estas líneas de imbricación o líneas incrementales que en este caso reciben el nombre de líneas de Salter y que son homólogas a las estrías de Retzius presentes en el esmalte dental y son homólogas a las líneas de Owen presentes en la dentina. Entonces, recordar, el cemento es un tejido que crece por la posición de capas sucesivas sobre la superficie de la raíz. La formación de matriz cementoide es un proceso que cursa, al ser cíclico, es un proceso que cursa con momentos de reposo y momentos de actividad. Justamente las fases de reposo generan cicatrices, estas líneas de imbricación llamadas líneas de Salter, que en los cortes por desgaste las vamos a ver como líneas más oscuras. Está descrito en la literatura que a nivel de las líneas de imbricación o líneas de Salter o líneas incrementales, son áreas de cemento donde las fibras colágenas tendrían una disposición más irregular, ¿sí? No serían tan paralelas una de otra y estarían menor calcificadas, es decir, serían hipomineralizadas, serían áreas de hipomineralización, como lo son también las estrías de Retzius y como son también las líneas de Owen en la dentina, las estrías de Retzius en el esmalte. Estas líneas de Salter, estas líneas de imbricación, delimitan que en los cortes por desgaste se ven más claras y más anchas y que reciben el nombre de laminillas, ¿no? Laminillas del cemento que no tienen un ancho definido, puesto que el depósito de matriz cementoide ya saben que es irregular a lo largo de toda la superficie radicular. El cemento secundario que se forma cuando el elemento dental erupciona en la cavidad bucal y entra en oclusión con el antagónico, ahí recién en ese momento empieza el depósito de cemento secundario, el cual se deposita a nivel del tercio medio de la raíz y fundamentalmente en los tercios apicales y superficies interradiculares. Esto da lugar a que el espesor del cemento sea variable a lo largo de toda la superficie, siendo más delgado a nivel cervical, exhibiendo aproximadamente unas 20 micras, mientras que a nivel del tercio medio el cemento llegaría a un espesor oscilante entre 50 y 80 micras, mientras que a nivel apical, donde el depósito de cemento secundario es mucho más importante, el espesor del cemento llegaría inclusive a medirse en milímetros, oscilando entre 2 a 4 milímetros. Y recuerden que el espesor del cemento va a ser mayor en los dientes envejecidos, puesto que a medida que avanza la edad del individuo, el depósito de cemento va a ser mayor, ¿no? Estimulado, activado por las mismas fuerzas de la masticación, que recuerden, el cemento transmite esas fuerzas hacia el ligamento periodontal. Esas fuerzas entonces activan a las células mesenquimáticas indiferenciadas del ligamento a diferenciarse en cementoblastos, y estos cementoblastos se estimulan, comienza su ciclo de actividad y sintetizan matriz orgánica, matriz cementoide, que luego que se mineraliza forma el cemento maduro. Cuando el cementoblasto está como una célula activa, funcionando, sintetizando matriz orgánica, recuerden, es una célula que desde el punto de vista morfológico va a ser más cúbica y va a mostrar un citoplasma intensamente basófilo y gran abundancia de orgánulos a nivel del citoplasma por ser una célula muy activa, ¿no? Una célula que está sintetizando. Bueno, también recordar que las laminillas del cemento de matriz cementoide que se va depositando de manera progresiva y que se mineralizan formando el cemento maduro, en esas laminillas las fibras colágena, las fibras intrínsecas que son sintetizadas por los cementoblastos, se disponen en forma paralela, ¿sí? Su disposición es más regular si las comparamos con las fibras
intrínsecas encontradas a nivel de las líneas de Salter o a nivel de estas líneas de imbricación. Acá en las laminillas, estas fibras intrínsecas se disponen en forma paralela a la superficie radicular y están muy calcificadas, a diferencia de las fibras colágenas que encontramos acá en las líneas donde están por el contrario hipomineralizadas y su disposición es más irregular. Y después las fibras extrínsecas, también colágenas, que ya saben, provienen del ligamento periodontal, son sintetizadas por los fibroblastos y ingresan en el cemento en una dirección perpendicular a la superficie. Estas fibras estarían mineralizadas, muy bien calcificadas a nivel del cemento acelular, el cemento primario que lo encontramos a nivel cervical, pero en cambio a nivel del cemento celular, cemento secundario que lo encontramos a nivel de los tercio medio y apical de las raíces, estas fibras estarían parcialmente mineralizadas o no estarían del todo calcificadas, y eso da lugar a que en los cortes por desmineralización de tejido dental teñidos con hematoxilina eosina, estas fibras extrínsecas llamadas fibras de Sharpey que vienen del ligamento periodontal se observen en estos cortes teñidos con hematoxilina eosina tratados por desmineralización como bandas, como líneas claras, ¿no? Muy eosinófilas. ¿Por qué? Porque están pobremente mineralizadas. Entonces aquí podemos visualizar, miren, aquí tenemos el reposo de inactividad en cuanto al depósito, a la formación de matriz, y obviamente son el reflejo, son la prueba, la evidencia de que el cemento es un tejido que crece por fenómenos de aposición, ¿no? Es decir, por el depósito de nuevas capas de matriz cementoide que al mineralizarse, al calcificarse, forma el tejido duro mineralizado. Y como les dije, estas líneas de Salter delimitan áreas más claras y más anchas, aunque su espesor no está definido debido a la irregularidad con la que se deposita el cemento. Entonces, en definitiva, estas líneas de Salter delimitan áreas más claras y más anchas llamadas laminillas. Esta es una laminilla, esta es otra laminilla, esta es otra laminilla, acá tenemos otra, esta es una línea de Salter, otra línea de Salter y otra línea de Salter. Recordar que en las líneas de Salter, en estas líneas de imbricación, las fibras colágenas intrínsecas sintetizadas por los cementoblastos están dispuestas en una forma más irregular y están hipomineralizadas, mientras que a nivel de las láminas también sintetizadas por los cementoblastos están dispuestas en una forma más paralela respecto a la superficie radicular, están ampliamente mineralizadas o calcificadas, es decir, están muy calcificadas, ¿sí? Bueno, entonces miren, aquí tenemos en este esquema las fibras de Sharpey, que son fibras colágenas también de tipo 1, pero son extrínsecas. ¿Por qué? Porque son sintetizadas por los fibroblastos, vienen del ligamento periodontal, ingresan al cemento radicular, miren cómo lo penetran, ¿sí? Lo perforan. Entonces, a medida que se va depositando nuevas capas de cemento, nuevas laminillas, estas fibras de Sharpey van quedando incluidas en esa matriz, ¿no? A nivel del cemento acelular, que lo encontramos en el cuello de los dientes, a nivel cervical, estas fibras están muy calcificadas, muy mineralizadas, mientras que a nivel del tercio medio apical, estas fibras no estarían del todo mineralizadas, sino estarían en todo caso pobremente calcificadas. Bueno, esto es importante recordar, el cemento, a diferencia del hueso, no presenta periodos de aposición y reabsorción. ¿Por qué? Porque no se remodela, solamente experimenta fenómenos de aposición, crece por fenómenos de aposición, y eso se traduce en esta
en esta morfología observable en el microscopio óptico con las líneas de imbricación o líneas de Salter, las cuales delimitan áreas más claras y más anchas llamadas que no tienen un ancho en sí definido o fijo y que son las laminillas de cemento, de matriz cementoide mineralizada calcificada. El cemento obviamente es un tejido que va a aumentar su espesor a medida que se depositan más capas, por eso es que los dientes de pacientes, de personas de edad avanzada, si las comparamos con dientes jóvenes, el espesor del cemento, especialmente a nivel del tercio medio y apical, fundamentalmente en los tercios apicales, ese espesor va a ser mucho más importante si lo comparamos con el cemento apical de un diente joven, donde el espesor de este tejido va a ser relativamente más regular, ¿sí? Bueno, esto en cuanto al espesor del cemento, ya lo dijimos, a nivel cervical el cemento es más delgado, puede presentar un espesor variable de 20 a 50 micras. Esto va a depender de la edad, ¿sí? En dientes más jóvenes va a ser 20 micras en promedio, en dientes más viejos, envejecidos, a nivel cervical el cemento puede llegar a tener unas 50 micras, pero por ejemplo en el tercio medio va a ser mucho más denso el cemento, llegando entre 50 y 80 micras, y a nivel apical el depósito de cemento secundario, al ser mucho más importante, puede llegar a milímetros, inclusive 2 a 4 milímetros. Bueno, y aquí simplemente para que observen la disposición de las fibras de Sharpe, importante, estas son fibras colágenas de tipo 1, extrínsecas, porque provienen del ligamento periodontal, no son sintetizadas por los cementoblastos, por eso son extrínsecas, y su recorrido, su trayecto es totalmente diferente a las fibras colágenas tipo 1 intrínsecas sintetizadas por los cementoblastos. Estas ingresan en dirección perpendicular a la superficie radicular, mientras que las fibras colágenas de tipo 1 sintetizadas por la capa de cementoblastos que se dispone en la superficie del cemento, ¿no? En el límite con el ligamento periodontal, estas fibras colágenas sintetizadas por estas células, llamadas fibras colágenas intrínsecas, tienen otro recorrido, ¿no? Estas se disponen paralelas a la superficie radicular, ¿sí? Están muy calcificadas a nivel de las laminillas y están menos calcificadas o hipomineralizadas a nivel de las líneas de imbricación, que podemos aquí inclusive verlas. Aquí tenemos una línea de imbricación, aquí tenemos otra, y entre una línea de imbricación y otra tenemos entonces un área más ancha, más clara, llamada laminilla. Y bueno, este gráfico simplemente para resumir el proceso de cementogénesis. Yo les había comentado en la parte inicial que la formación de dentina y cemento en la raíz de un diente en desarrollo depende de la vaina epitelial de Herwig. Esto es muy importante que lo revisemos. La vaina epitelial de Herwig se origina de una proliferación localizada entre el epitelio dental interno y el epitelio dental externo del órgano del esmalte a nivel del asa cervical. Una vez que se completó la posición de esmalte en toda la corona del diente, es ahí entonces que las células del epitelio dental interno y epitelio dental externo del órgano del esmalte proliferan y forman esta estructura constituida por dos capas de células, las cuales están relacionadas entre sí por varios sistemas de unión o desmosomas y poseen además una membrana o lámina basal tanto en su superficie externa como en su superficie interna, o sea que vamos a tener membrana basal por acá y membrana basal por acá. Entonces, esto es la vaina epitelial de Herwig, ¿sí? ¿Por qué son células epiteliales? Por eso se llama vaina epitelial de Herwig. Está formada por un conglomerado de células epiteliales de origen ectodérmico. ¿Por qué? Porque se originan de la proliferación localizada del epitelio dental interno y epitelio dental externo del órgano del esmalte. ¿Cuándo? Cuando el esmalte se depositó ya completamente en toda la extensión de la corona, es ahí cuando los restos que quedan de este órgano del esmalte proliferan y forman esta estructura a nivel de las asas cervicales de los dientes. Entonces, esta vaina, una vez formada, lo que hace es extenderse en sentido apical y en su extremo distal va a formar
unos diafragmas epiteliales que son más voluminosos en los dientes multirradiculares. Entonces es una estructura, recuerden, formada por dos capas de células que están relacionadas por diversos sistemas de unión o desmosomas y poseen una membrana basal interna y una membrana basal externa. Tienen una membrana basal que mira hacia la dentina en este caso y otra lámina basal acá que mira hacia el futuro cemento. Esta vaina de Herwig, a medida que crece y que está rodeada en este caso por la papila dental, que también está en crecimiento, a medida que se extiende en sentido apical, va acompañando asimismo el crecimiento de la papila en sentido apical. ¿Por qué? Porque una vez que se formó la corona, la dentina y el esmalte a nivel de la corona, tiene que establecerse el desarrollo radicular, ¿no? En el desarrollo radicular, ¿qué necesitamos? Necesitamos dentina y necesitamos cemento. Entonces, yo les había dicho inicialmente que la vaina de Herwig tiene un papel muy importante en la formación radicular. ¿Por qué? Porque envía las señales para que se inicie la formación de dentina radicular y constituye una red, una guía, un camino que le va a dar la señalización a las células ectomesenquimáticas de la papila dental que están por acá. Entonces estas células ectomesenquimáticas van a empezar a migrar y van a diferenciarse en cementoblastos para formar lo que sería el cemento, que lo tenemos, la sustancia cementoide, que la tenemos por acá. Esta sustancia cementoide, cuando se calcifica, forma entonces las laminillas de cemento. Entonces, ¿cómo hace la inducción? Bueno, esta vaina epitelial de Herwig, a medida que se va extendiendo en sentido apical, va acompañando el desarrollo de la papila, y lo que hacen estas células es enviar señales, ¿sí? Factores de crecimiento a las células ectomesenquimáticas de la papila dental. ¿Para qué? Para que se diferencien en odontoblastos, y estos odontoblastos entonces depositan inicialmente predentina. Cuando esta predentina alcanza un espesor de aproximadamente 4 a 5 micras, se calcifica. Cuando la predentina se calcifica y forma la dentina madura, es ahí cuando esta vaina epitelial de Herwig no le queda otro camino que terminar fragmentándose o disgregándose, porque ya deja de recibir los nutrientes de la papila. Inicialmente esta vaina recibe toda la nutrición de acá, de la papila dental, ¿sí? Porque es el tejido vascularizado que va a formar la futura pulpa dental. Pero cuando ya se forma las capas de dentina, ¿sí? Porque recuerden que esta vaina induce a las células ectomesenquimáticas de la papila a diferenciarse en esto, en odontoblastos. Entonces los odontoblastos depositan la predentina. Esta predentina, cuando alcanza un espesor de 4 a 5 micras, está lista para calcificarse y formar la dentina madura. Bien, cuando se formó esta dentina madura, esta vaina de Herwig deja de recibir los nutrientes porque ya está separada por una banda de tejido calcificado de la papila dental. Entonces deja de recibir nutrientes y esto da lugar a que esta vaina de Herwig se disgregue, y las células disgregadas de esta vaina son las que pueden quedar en el adulto como restos epiteliales Malassez, que los podemos encontrar en el ligamento periodontal, y también, según lo que describe la literatura, también los encontraríamos en el cemento, ¿sí? Como poblaciones temporales o eventuales. Y al disgregarse esta vaina de Herwig, la lámina basal, la membrana basal que miraba hacia el futuro cemento, esa lámina basal también va a quedar degenerada y va a ser reemplazada por un material amorfo que presenta unas fibrillas finas que se orientan al azar. En definitiva, esa lámina basal que mira hacia el cemento, ¿sí? Va a ser reemplazada por una capa hialina que se ubicaría justamente entre el cemento y la dentina, o sea, estaría por acá, ¿sí? Esa lámina basal entonces va a ser reemplazada por esa capa hialina que está formada por unas fibrillas finas orientadas al azar y se dispone entre el cemento y la dentina. Entonces esa lámina basal transformada en una capa hialina amorfa va a ser la guía. ¿Para qué? Para que las células ectomesenquimáticas, estas células estrelladas que estoy señalando, derivadas
del ectomesénquima migren, ¿sí? Va a ser la guía para que estas células migren y se diferencien en cementoblastos con todo su desarrollo organular, y terminen convirtiéndose en células capaces de sintetizar esta matriz cementoide, que luego al mineralizarse, al calcificarse, va a formar el cemento maduro, ¿sí? Y así es como se lleva a cabo el desarrollo radicular en los elementos, en los órganos dentarios, y como pudieron ver, la vaina de Herwig entonces ejerce un papel protagónico en el desarrollo radicular. ¿Por qué? Porque por un lado envía estímulos, ¿para qué? Para que estas células ectomesenquimáticas se transformen en odontoblastos, se diferencien en odontoblastos, los cuales van a sintetizar la dentina radicular, y además estas células forman, en definitiva, esta vaina de Herwig forma una red que va a dirigir a estas células ectomesenquimáticas del folículo dental para diferenciarse en cementoblastos, y estos cementoblastos entonces estarán pues aptos para sintetizar la matriz cementoide, la cual al calcificarse forma el cemento. Bueno, en cuanto a las variedades del cemento, tenemos que decir que han sido establecidos varios tipos de cemento desde el punto de vista de su topografía o ubicación topográfica y morfología, es decir, en cuanto a lo morfológico, si tiene o no tiene células, si tiene o no tiene fibras o fibrillas, y de acuerdo a su ubicación topográfica también podemos reconocer pues el cemento primario, el cemento secundario, de acuerdo a su morfología, cemento celular o acelular, si tiene o no tiene cementocitos en su matriz, y cemento fibrilar y afibrilar. El cemento fibrilar está representado por estos dos tipos de cemento, el primario acelular y el secundario celular, y el cemento afibrilar, que en realidad corresponde a una capa de cemento amorfa, en realidad carente de fibras, ya que sería el resultado de una degeneración precoz del órgano del esmalte a nivel cervical. Este cemento se dispone a nivel únicamente del cuello de los dientes, a nivel del área cervical, y sería el tipo de cemento que pues se extiende hacia coronal y termina cubriendo un trecho al esmalte, formando el caso 2 de Choquet, que como les había dicho es la forma más frecuente de relación esmalte-cemento, observable en el 60% de los casos. Bueno, ese tipo de cemento que cubre, que llega a cubrir al esmalte dental, formando el caso 2 de Choquet, que se ve en el 60% de los casos, sería un tipo de cemento afibrilar formado por una sustancia amorfa. ¿Resultado de qué? Resultado de una degeneración precoz del órgano del esmalte, lo cual llevaría a que las células ectomesenquimáticas del saco dentario, del folículo dental, se diferencien rápidamente, precozmente y rápidamente en cementoblastos, y estos pues al verse tan urgidos de secretar, de formar cemento, entonces formarían un cemento amorfo, un cemento que no tiene fibras, ¿sí? Pero lo encontraríamos únicamente a nivel del cuello de los dientes. Y cuando estos cementoblastos permanecen un tiempo pues importante en contacto con el tejido conectivo, pueden llegarse a cubrir por un cemento de tipo acelular, que no tiene células pero tiene fibras en su estructura, ¿no? Y bueno, el cemento fibrilar, recuerden, es el que presenta y no presenta células. El cemento acelular, que no tiene cementocitos en su estructura, es el cemento primario. Se llama así primario porque es la primera capa de cemento que se forma, por lo tanto este tipo de cemento lo vamos a encontrar rodeando toda la periferia de la dentina radicular. Es el primer cemento que se forma, es como equivalente a la dentina del manto, sería el equivalente en el cemento.
Y este tipo de cemento lo encontramos entonces a nivel de las inmediaciones de la dentina radicular, puesto que es la primera capa que se deposita, y también lo encontraríamos fundamentalmente en el tercio cervical. A nivel del cuello de los dientes estaría presente este tipo de cemento que es carente de células, pero tiene fibras en su composición. Recordemos que el tipo de fibras más importante presente en este cemento y que están completamente calcificadas son las fibras de Sharpey. El cemento secundario o celular se llama así porque es el tipo de cemento que se deposita a nivel posteruptivo, cuando el elemento dental ya erupcionó en cavidad bucal y entró en contacto con la pieza antagónica, es decir, cuando entra en oclusión. A partir de ese momento empieza a depositarse este cemento llamado secundario, que sería un equivalente a la dentina secundaria, y este cemento se deposita básicamente en el tercio medio y especialmente, fundamentalmente en los tercios apicales de las raíces y superficies interradiculares. Es el tipo de cemento que que exhibe cementocitos en su matriz, es decir, cementoblastos que quedaron encerrados, enclaustrados en su propia matriz. El cemento primario, si no les dije, pues es el cemento que se forma a nivel preeruptivo, ¿no? Hasta que el elemento dental erupcione en la cavidad bucal. Hasta ahí se forma este cemento primario, ¿sí? Lo vamos a tener como una capa delgada a nivel de toda la superficie radicular, inmediatamente en contacto con la dentina, y lo vamos a encontrar fundamentalmente en el tercio cervical de las raíces. Es un cemento acelular constituido por fibras colágenas intrínsecas y fibras colágenas extrínsecas, tipo fibras de Sharpey, que estarían muy mineralizadas en este tipo de cemento y no lo estarían tanto en este tipo de cemento llamado secundario o celular. Entonces, aquí pueden ver los tipos de cemento. Entonces tenemos si tiene o no tiene células. Cemento acelular o primario, ya saben, es aquel tipo de cemento que se forma en todo el periodo preeruptivo, desde que empieza la formación radicular hasta que el diente erupciona en la cavidad bucal. ¿Sí? Es todo el cemento que se forma antes entonces de la erupción de la pieza dental. Su formación es lenta, y la teoría justamente que se juega aquí es que al depositarse de una forma muy lenta este tipo de cemento, le da tiempo a las células, a los cementoblastos, a migrar hacia la superficie y no quedar incluidos en su propia matriz. ¿Sí? Es una teoría que se utiliza, que se ha aplicado para explicar justamente la génesis de este cemento, pero hay otras escuelas que plantean que el cemento acelular o primario tendría un origen embrionario diferente al cemento celular o secundario. Bueno, entonces este cemento, recuerden, no contiene células. Ya explicamos la teoría del por qué no tiene células, y se forma a nivel de toda la raíz, como les dije, especialmente en cervical. Miren, el componente fibrilar principal son las fibras de Sharpey, las fibras extrínsecas que vienen del ligamento periodontal y que en este tipo de cemento están muy mineralizadas. También contiene fibras intrínsecas que de igual manera están calcificadas. Es un cemento fibrilar pero carente de células. Después tenemos otro tipo de cemento fibrilar pero que sí tiene células en su estructura, con los llamados cementocitos. Es el cemento celular o secundario. Se llama secundario porque se forma una vez que el diente erupciona en cavidad bucal y entra en oclusión con el antagónico, y a diferencia del cemento acelular o primario, su formación es rápida, y justamente la teoría que se ha aplicado para poder dar explicación a este tipo de cemento es que al formarse de manera de células, los cementoblastos no tendrían tiempo de migrar hacia la superficie y quedan incluidas entonces en la matriz, ¿no? Eso da lugar a que sea un cemento que contiene células,
están presentes las fibras colágenas intrínsecas calcificadas y las fibras colágenas extrínsecas o fibras de Sharpey, que las vamos a encontrar en menor cantidad, y como les dije, a nivel de este tipo de cemento, las fibras de Sharpey pueden estar levemente calcificadas o pobremente o nulamente calcificadas, ¿sí? ¿Y a qué nivel vamos a encontrar este cemento? Bueno, lo vamos a encontrar a nivel de tercio medio y fundamentalmente en el tercio apical de la raíz, donde su depósito es más abundante todavía. Esto da lugar a que el espesor de este tejido sea más importante a nivel de los ápices, llegando a medirse en milímetros inclusive, ¿no? Y a medida que avanza la edad, el depósito de cemento también va aumentando. Y acá tenemos una imagen de cómo se ve un corte por desgaste, un cemento acelular, miren, carente totalmente de plastos que alojan a los cementocitos. Acá sí vemos cementoplastos, estos espacios negruzcos que les comentaba, estas áreas manchadas, ¿sí?, que emiten finos conductillos. A través de estos sistemas de conductillos, pues un cementocito se comunica con otro cementocito. Y en este caso, en este corte por desgaste, se ven como manchas negras, puesto que son cavidades llenas de aire, ya que toda la parte orgánica, todo el componente celular se perdió en una técnica de este tipo. Acá tenemos la dentina, miren los canalículos dentinarios en la zona radicular. Y acá vemos la zona granular de Tomes, que eran zonas de dentina interglobular, recuerden, hipocalcificadas, atravesadas por estos canalículos, y que están justamente en el límite con el cemento, ¿no? Acá tendríamos la unión cemento-dentinaria casi imperceptible. ¿Por qué casi imperceptible? Bueno, porque como ya lo explicamos, el cemento y la dentina son tejidos que poseen un mismo origen o exhiben un mismo origen embriológico, su matriz orgánica es bastante similar. Entonces esto da lugar a que prácticamente este límite cemento-dentina se presente como una estructura imperceptible. Se dice que en dientes permanentes es una estructura más lisa, mientras que en los dientes temporarios se presentaría más como una estructura pues con cavidades y convexidad, es decir, sería más anfractuosa o más irregular. Bueno, el cemento fibrilar, ya lo dijimos, es una variedad de cemento que carece de fibras de colágeno. No tiene ni fibras extrínsecas ni fibras intrínsecas. Su presencia es frecuente en el cuello o en la zona cervical, y sería justamente el tipo de cemento que se extiende hacia coronal para cubrir parte del esmalte y formar el caso de choque tipo 2, que se observaría en el 60% de los pacientes, y que puede llegar a cubrirse en ciertos casos con cemento acelular. Ya explicamos la teoría que lleva a la formación de este cemento fibrilar. Y la conexión cemento-dentina, bueno, ya lo dijimos, es una estructura que tiene aproximadamente 10 micras de espesor, que está muy mineralizada, muy calcificada, y que al microscopio óptico se observa como una estructura amorfa. Es bastante lineal en los dientes permanentes, pero en los dientes temporarios sería una estructura más irregular, más anfractuosa. Está adyacente a la zona granular de Tomes, ¿sí?, y ha recibido diferentes interpretaciones. Algunas escuelas establecen que esta conexión corresponde a una zona hialina de la dentina. Otros, es decir, un tejido que no es ni similar al cemento ni similar a la dentina, ¿sí?, un tejido intermedio. Otros plantean que corresponde a la primer laminilla de cemento depositada. Pero la teoría más probable es células de la vaina de Herwig. Esta sería la teoría más soportada o con mayor sustento. Es decir, que en cuanto a su origen,
la teoría de mayor sustento establece que la conexión cemento-dentina sería una estructura depositada por las propias células de la vaina de Herwig, es decir, que en su origen embriológico sería una estructura aparentemente proveniente de estirpe epitelial, es decir, a diferencia supuestamente de el resto del tejido que pues provendría del ectomesénquima, de la cresta neural, esta estructura no, esta estructura aparentemente sería formada por las células de la vaina de Herwig. Esta es la teoría más aceptada y de hecho se propone que existiría un cierto nivel de conexión metabólica entre el cemento y la dentina, aunque es poco probable por el hecho de que les comentaba inicialmente que los cementocitos que están más próximos hacia la dentina son células ya atróficas, degeneradas, y de hecho justamente la conexión metabólica que se plantea que existe entre el cemento y la dentina sería explicable a través de las prolongaciones de los cementocitos alojadas en estos conductos calcóferos de los cementoplastos. Entonces, con este sistema de conductillos, los cementocitos podrían llegar a establecer conexiones con los túbulos dentinarios de la dentina. De hecho, hay investigaciones que plantean que los túbulos dentinarios de la dentina pueden llegar a traspasar este límite cemento-dentina y llegar al cemento, y por esa razón podrían establecer conexiones con las prolongaciones citoplasmáticas de los cementocitos y establecer de esta manera un intercambio metabólico entre los cementocitos y los odontoblastos de una manera directa o indirecta a través del fluido dentinal. Sin embargo, es una teoría que pierde sustento cuando hay otras investigaciones que plantean que los cementocitos que están cercanos a la dentina son células prácticamente degeneradas. Y bueno, para terminar, simplemente establecer ciertas consideraciones clínicas. Es importante que sepan que el cemento puede aumentar su depósito, acelerar su formación en una forma local como cementículos o una forma extensa más diseminada como hipercementosis, y estos fenómenos pueden ser inducidos por la edad. Esto sería algo fisiológico por las mismas fuerzas de la masticación, pero también esta hipercementosis puede ser inducida por enfermedades sistémicas, trastornos metabólicos o del metabolismo óseo como la enfermedad de Paget, o puede ser reaccional frente a la atrición, frente a fuerzas ortodónticas exageradas o dilaceraciones radiculares. Algo importante es que cuando la hipercementosis es local, como cementículos, no tiene tanto impacto clínico, pero cuando la hipercementosis es extensa, es más diseminada, va a causar la anquilosis, ¿sí? Es decir, la pérdida total del ligamento periodontal y la pieza queda fusionada al hueso. Después, piezas con hipercementosis, por ejemplo, son una complicación cuando necesitan ser extraídas. Otra situación que puede experimentar el cemento es la denudación, digamos, es el quedar expuesto en el medio bucal por un proceso de denudación. El hecho de que el cemento quede expuesto al medio bucal puede darse por la edad, ¿sí? Debido a que con el paso de los años puede darse un descenso de las apófisis alveolares, y esto puede provocar la exposición de los cuellos dentales, pero también la denudación cervical puede ser resultado de la enfermedad periodontal por la migración apical del epitelio de unión o por secuelas de un tratamiento periodontal. Pueden quedar recesiones gingivales, exposición de cuellos y por lo tanto del cemento radicular. Y la exposición del cemento, y justamente a nivel cervical, donde saben que el espesor es mucho menor si lo comparamos con el espesor de este tejido a nivel de tercios medios y tercios apicales, obviamente esto va a conllevar a complicaciones como el cuadro clínico de hipersensibilidad dentinaria o hiperestesia de cuellos,
Debido al poco espesor del cemento a ese nivel, van a quedar en comunicación los canalículos dentinarios con el medio bucal, y esto puede generar procesos de hiperestesia o de hipersensibilidad dentinaria, y además el cemento no es un tejido que está apto para exponerse al medio bucal. Por su menor contenido mineral es menos resistente a la acción de los ácidos derivados del metabolismo bacteriano, eh, pues más sensible a la acción de las toxinas bacterianas. En fin, la denudación cervical va obviamente a llevar a complicaciones clínicas importantes, ¿no? Que van desde caries cervical hasta hiperestesia o hipersensibilidad dentinal, y también el cemento es un tejido que puede experimentar procesos neoplásticos como el cementoblastoma, originado en este caso en el cementoblasto, y que desde el punto de vista de su fenotipo es diferente, es distinto al osteoblastoma. Y bueno, estas son las referencias que se utilizaron para construir esta clase. Eso es todo, muchas gracias.